Bueno, básicamente aprovechando esta coyuntura de la federación de poder permitir reunirnos a todos aquí en estos espacios como tan interesantes, le pedía a la federación la oportunidad de pronto hacer esta charla porque se me hace como muy importante que nosotros como FEDECAS y como CEMAS América, los que nos visitan de otros países, conozcamos como más o menos cómo funciona el deporte asociado y dónde estaríamos nosotros como federación, en este caso como FEDECAS, Federación Nacional y CEMAS Federación Internacional. Entonces, bueno, como dijo William, mi nombre es Álvaro Hugo Polo, yo actualmente soy el vicepresidente de la federación, también soy miembro de la comisión técnica de la CEMAS, soy abogado y bueno, estuve vinculado toda mi vida al deporte, fui selección Colombia bastantes veces de natación con atletas, inicié jugando rugby, jugando hockey, entonces formé parte como de todos esos procesos deportivos. Bueno, entonces iniciemos. Yo sé que esto es un poco tedioso para algunos, pero voy a tratar de hacerla lo más dinámico posible y de pronto con los ejemplos que puedo dar, la hacemos un poquitico más interesante. Entonces, bueno, básicamente el deporte organizado es un monopolio. Eso ahorita lo vamos a discutir y si tienen al final preguntas las resolvemos. Esta pirámide más o menos explica cómo está organizado. Como vemos arriba está el Comité Olímpico Internacional, luego seguirían las federaciones internacionales, luego las federaciones nacionales, en Colombia luego seguirían las ligas y luego seguirían los clubes a los cuales pertenecen deportistas y entrenadores. Entonces, vamos a tratar de hablar una por una de estas organizaciones en orden, pero quería empezar por la base. Entonces, voy a empezar por la base, que serían los deportistas. Decidí iniciar con los deportistas muy brevemente porque se me hace muy importante algo que dijo el entrenador de la Selección Colombia, Francisco Méndez, hace 8 días, y es que definitivamente nosotros tenemos que pensar que los deportistas son los protagonistas. Aquí pueden ver en este diseño que les estoy presentando todo lo que está alrededor de un deportista, instituciones públicas, organizadores, competiciones, las federaciones, los profesionales del deporte, las casas de apuestas, las infraestructuras, etcétera, etcétera, educación, turismo. Y aunque parece un poco como exagerado, muchos estados consideran el deporte como un negocio, por eso se colocó el turismo. Leía yo que para el 2008 Madrid, que presentó la candidatura de los Olímpicos, tenía presupuestado unos ingresos aproximados de 1.600 millones de euros. Entonces, bueno, y para no ir más lejos, actualmente he estado participando en algunas reuniones de la Gobernación del Valle del Cauca y para ellos el deporte es principal porque ellos se dieron cuenta que es un eje para atraer turistas y cualquier evento que en este momento quiera pedir alguna liga deportiva de Colombia, la Gobernación del Valle del Cauca lo va a aprobar porque ellos saben que el deporte trae turismo y el turismo trae ingresos. Entonces, pues, es como muy importante que veamos este tema también desde ese punto de vista. Entonces, bueno, básicamente la base de todo esto es los deportistas, ellos son el centro. Todo lo que hacemos aquí, nosotros tenemos simplemente que darle los medios para que ellos puedan cumplir su misión, que es entrenar, competir y dar resultados. Listo. Entonces, el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional, como ustedes saben, está en la cúspide de la pirámide. El Comité Olímpico se constituye en París en 1894. Yo creo que todos sabemos el tema del Barón de Coubertin. Es la máxima autoridad suprema del movimiento olímpico. Su objetivo es garantizar la celebración de los Juegos Olímpicos y tienen otros objetivos. Me parece muy importante nombrar algunos y hay uno principalmente que vamos a tocar a continuación, que es fomentar el buen gobierno y la ética en el deporte y que el espíritu del juego limpio rija el deporte
y se elimine la violencia del deporte. También hay otros como fomentar la difusión de la ética deportiva, velará por el mantenimiento del juego olímpico en el deporte, la erradicación de la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, pero este tema del fomentar el buen gobierno o la buena gobernanza, como le dicen los españoles, es un tema muy actual porque es un tema que desde hace un par de años en la Carta Fundamental del Olimpismo lo están llamando mucho y están solicitando que todas las federaciones nacionales e internacionales vinculen este tema del buen gobierno a sus estatutos. Entonces, respecto a la gobernanza o el buen gobierno, simplemente es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son implementadas. Cumplir la ley, incorporar mejores prácticas, promover medidas de prevención, protección y control y reaccionar de manera adecuada a los riesgos que amenazan las entidades deportivas. Entonces, pues básicamente es eso. Aquí, por ejemplo, respecto a la igualdad de género, hay una ley del 2007 de España que básicamente dice así: todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres. Además, en este momento hay un anteproyecto de ley en el deporte español que propone la paridad en los órganos de dirección, gobierno y representación de las entidades deportivas, estableciendo un porcentaje mínimo de participación del 40% para las mujeres de manera obligatoria. Entonces, como ven, no es solamente la igualdad en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito administrativo. Respecto a esto, quería hacer aquí una pequeña pausa y decirles que, por ejemplo, España, que están bastante avanzados en el tema, ellos en el 2018 y 2019 hicieron un examen de transparencia. Ellos lo llamaron el Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas. A través de esto tuvieron 65 federaciones de España con 30 indicadores. Esos indicadores están divididos en 4 áreas. La primera área, información sobre la federación. La segunda, relación de los aficionados y público en general. La tercera, transparencia económico-financiera. Y la cuarta, indicadores de ley de transparencia. Entonces ellos tenían en cuenta el marco legal, la estructura, cómo estaba la página web, el acceso a la información contable y financiera, la planificación y organización de las federaciones. Esto lo traigo a colación porque me parece un ejercicio muy chévere que está haciendo el Comité Español, el Comité Olímpico Español al respecto de lo que es la buena gobernanza. Entonces, quería como contarles este caso en particular. Bueno, existen instrumentos tendientes a prevenir y abordar el acoso y abuso del deporte. El acoso y abuso psicológico, el acoso y abuso sexual, y el abuso físico y esfuerzo físico forzado. El Centro para el Deporte, el Comité Olímpico Internacional de Derechos Humanos, ellos proponen una caracterización de las poblaciones más vulnerables en los campos del deporte. Estos son niños, defensores de los derechos humanos, las mujeres y los niños, la comunidad LGBTI, los migrantes, las minorías, los grupos étnicos y las personas físicas y mentalmente menos capaces. Esto lo cuento porque así parezca que está un poco alejado del tema, van a ver que realmente es un tema que nos compete a todos, que no está tan alejado de la realidad de nuestro país y de nuestro deporte. Entonces, para finalizar este puntico, quería leerles un documento que hizo el Comité Olímpico Público en el 2007 y quiero que lo escuchen muy bien. Tanto el acoso como el abuso sexual se produce en cualquier deporte y a cualquier nivel, y parece ser que con mayor frecuencia en el deporte de élite. Los miembros del entorno del atleta que ocupan puestos de poder y autoridad suelen ser los principales autores, aunque los compañeros de los atletas también suelen identificarse como autores y normalmente son con más frecuencia personas del sexo masculino que del femenino. ¿Quiénes son las personas que ocupan puestos de poder y autoridad? Los entrenadores, los directivos, etcétera, etcétera. Entonces, pues,
quiero que lo tengan en cuenta. Ahorita vamos a contar un par de ejemplos al respecto y lo vamos como aterrizando un poco. Listo, entonces lo que yo le decía respecto a la agenda olímpica del 2020, ellos tocan varios puntos: la integridad en el deporte, la lucha contra la discriminación, el buen gobierno, que ya más o menos le expliqué qué es, las reglas de la antidopaje, la protección de los atletas ante el acoso y el abuso en el deporte. Y bueno, yo creo que el código del movimiento olímpico sobre la prevención de manipulación de competencias. Yo creo que por ahí en febrero a todos los que están vinculados con el deporte le enviamos desde la federación el código de dopaje del 2020, porque ellos cada año lo van renovando con las nuevas reglas, las nuevas sanciones, las nuevas medicinas, etcétera, etcétera. Este tema también ahora vamos a dar un ejemplo y les voy a contar por qué es tan importante para nosotros conocerlo, y sobre todo para ustedes como entrenadores conocerlo, porque siendo ustedes el primer enlace con los deportistas, muchas veces el tema del dopaje ocurre por la falta de conocimiento respecto a qué pueden o no pueden ingerir los deportistas en una competencia o en los procesos de entrenamiento. Entonces, si nosotros conocemos y les enseñamos a los deportistas qué no pueden consumir, vamos a evitar estos problemas. Listo. Entonces, quería como colocarles estos ejemplos. Quiero discutirles uno por uno, porque pues la idea es que ustedes se den cuenta que que esto no es algo que está en las nubes, sino que es un tema que es muy, muy, muy actual. Entonces, la primera foto, el doctor que ven ahí de gafitas con el vestido de cárcel, se llama Larry Nassar. De pronto algunos ya conocen ese tema. Él era el doctor de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Fue doctor de ellos como más de 20 años. Hace un par de años, una deportista publicó en un periódico local que él abusaba sexualmente de ella y de muchas compañeras. Finalmente eso empoderó a otras atletas y exatletas, y finalmente iniciaron un juicio en contra de él con unas 10, 15 demandas de mujeres, y al final del curso resultaron que había más de 154 deportistas que habían sido abusadas por este señor. Lo grave no es eso, aunque eso es muy grave. Lo grave es que muchas de ellas habían enviado cartas a la Federación y al Comité Olímpico, y el Comité Olímpico y la Federación obviaron por completo esta situación para proteger al doctor. Entonces la Federación de Gimnasia de Estados Unidos cambiaron totalmente el órgano de administración, y bueno, ahorita están en procesos jurídicos y penales que pues son bastante complicados. Eso por el lado del tema del abuso. Respecto a Semenya, si alcanzan a ver en la foto de la atleta sudafricana que está ahí en el fondo, ella es una atleta que tiene un tema muy particular, y es que el cuerpo de ella produce testosterona, produce más testosterona de lo normal, produce niveles de testosterona de un hombre. Entonces ella fue a los Olímpicos, compitió, ganó, volvió a los siguientes 4 años, ganó creo que 800 planos, y ahora el Comité Olímpico le dijo: mire, si usted quiere seguir participando, usted tiene que hacer un tratamiento químico para bajar sus niveles de testosterona, o no puede participar. Entonces, me parece que ahí es un tema que cada uno pensará si el Comité Olímpico tiene razón o no, si es algo que lo produce el cuerpo, si hay desventaja, si no hay desventaja. Eso es un tema que está ahí como en la decisión de cada uno. Y finalmente, un tema que es muy actual y que no tiene solución es el tema de la comunidad LGTBI. Por ejemplo, en España, en este momento en la liga femenina, hay una jugadora que era un hombre, y luego se dio cuenta que era un hombre en el cuerpo de una mujer, hizo el cambio de género y ahorita él es mujer y juega en la liga española. Eso no ha tenido como ningún problema, porque como que no es muy bueno tampoco futbolísticamente hablando. Pero ¿qué pasa cuando es un deporte de contacto, por ejemplo? Entonces, no sé si se dieron cuenta en la liga de MMA, eso de vale todo, ese boxeo, pasó lo mismo.
Entonces era un hombre que se sentía mujer, hizo el cambio y ahorita compite en la categoría femenina, y en la primera pelea peleó contra otra boxeadora y la dejó en coma. Y a la siguiente peleadora dijo, no, yo no participo porque es que este man me va a matar. Y se negó a pelear, y la organización multó a esta señora por no participar de la pelea. Entonces, es un tema que en este momento no tiene solución y que cada federación tendrá que mirar cuando llegue el momento cómo se va a solucionar, porque pues, no sé, imagínense ustedes, los que son de Colombia, que por ejemplo, Mauricio Fernández, 3 veces campeón mundial de 50 metros, decía que se quiere volver mujer, entonces mañana hace la operación, cambio de sexo, compite como mujer. ¿Tiene ventaja? ¿No tiene ventaja? Ese es un tema que es muy actual y que en este momento no tiene una respuesta única. Listo. Entonces, bajando un poquito la pirámide, llegamos a las federaciones internacionales. Nuestra federación internacional, como ustedes saben, es la CEMAS, Confederación Mundial de Actividades Acuáticas, tiene su sede en Roma. Bueno, entonces respecto a eso, más o menos para saber dónde está ubicada la CEMAS, hay federaciones internacionales reconocidas por el Comité Olímpico y otras no reconocidas por el Comité Olímpico. Entre las no reconocidas está, por ejemplo, fútbol americano y fisiculturismo. Entre las reconocidas están las de Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos de Invierno. Dentro de las reconocidas hay otra categoría y es con programa deportivo en los Juegos Olímpicos y sin programa deportivo en los Juegos Olímpicos. Como ustedes saben, nosotros somos una federación reconocida por el Comité Olímpico, pero no estamos dentro del programa deportivo en los Juegos Olímpicos. Aunque en París, para los Juegos Olímpicos de París llegamos a semifinales, en este momento seguimos estando por fuera. Igualmente, el Comité Olímpico reconoce una entidad que se denomina Sporacor, que a su vez reconoce otras modalidades deportivas, en la cual sí estamos nosotros como natación con aletas. Entonces, nosotros, natación con aletas, estamos en Sporacor, que significa los Juegos Mundiales que eran el próximo año en Estados Unidos, pero pues por el tema del coronavirus se aplazó hasta el 2022. Entonces, esa es la ubicación de la Confederación Mundial respecto a la pirámide del deporte internacional asociado. Monopolio del deporte. ¿Por qué le he dicho tanto el tema del monopolio? Porque es que nosotros pues, mejor dicho, el Barón de Coubertin simplemente dijo, yo me organizo, la gente le copió y él montó su monopolio y nadie más puede hacer lo que él hizo porque pues estaría en contra del Comité Olímpico. Entonces las federaciones internacionales tienen el monopolio porque ellos son una entidad de derecho privado para crear las reglas. Entonces, si mañana la CEMAS dice que la piscina, la raya de los 15 metros no es a los 15 sino a los 20, pues automáticamente cambia la regla y es a los 20. Igualmente, si mañana la FIFA dice que los deportistas, no sé, físicamente están muy bien, entonces que ya el fútbol no es de 11 sino de 10 personas, pues automáticamente el fútbol de 10 personas. Ellos tienen la potestad, por su derecho privado, de colocar las reglas de juego que van a regir el deporte. Entonces, como hay un deporte por federación internacional, entonces ellos mantienen el monopolio, que luego les explicaré cómo funciona este tema en la CEMAS. Entonces esto es como muy importante que lo sepa porque muchas veces nos parece injusto, o no sé, acá en América que no estamos tan cerca de Europa. Por ejemplo, a mí un año tenía 800 tanques en un campeonato mundial y al mundial siguiente lo quitaron el 800 tanques que era mi prueba. Y ellos lo pueden hacer porque ellos tienen el monopolio. Entonces es importante como conocer eso y pues como tenerlo claro. Listo. Entonces ya entrando aquí a nuestro país tenemos el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, que son los que desarrollan y protegen el movimiento olímpico en cada país, favorece el desarrollo del deporte en cada país y representan a su respectivo país, en este caso Colombia, en los Juegos Olímpicos.
Para ser reconocidos por el Comité Olímpico Internacional deben acreditar que su ámbito de actuación coincide con un Estado independiente reconocido por la comunidad internacional y que en ese Estado no hay otro Comité Olímpico Nacional. Además, deben acreditar que en ese país existen al menos 5 federaciones internacionales reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, bueno, todos conocemos el Comité Olímpico Colombiano. Listo, entonces, siguiendo con el movimiento olímpico, antes de entrar al tema de FEDECAS, pues la importancia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son tan importantes que desde 1894 solamente se han cancelado 2 veces, y fue una vez por la Primera Guerra Mundial y luego por la Segunda Guerra Mundial. Ahora por el coronavirus no los cancelaron, pero sí los aplazaron. Así que eso también nos dice un poco la gravedad de este tema, que yo siento que algunas personas no le dan como la importancia que realmente debería tener. Entonces, ¿por qué titulé esta política y deporte? Porque es que a veces nos olvidamos que la política y el deporte van juntas. O sea, van juntas y siempre han estado vinculadas. O sea, siempre el deporte ha tenido la capacidad de influenciar la política y viceversa. Si no, pensemos en Mandela y Sudáfrica, que por medio del equipo de rugby unió un país que venía vuelto nada por el tema del apartheid, y fue el deporte y fue el Campeonato Mundial de Rugby, el hecho de que lo ganaran, que unió a ese país en un solo objetivo, que era su equipo deportivo de rugby. Entonces, bueno, casos han habido, unos más graves que otros. Por ejemplo, el atentado terrorista en la Villa Olímpica de Múnich en 1972. Steven Spielberg hizo una película. Bomba en el Parque Olímpico de Atlanta en 1996. El año pasado salió una película también al respecto. Por ejemplo, la sanción a Alemania, Austria y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que les prohibieron participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, como pueden ver, son decisiones políticas que afectan de alguna forma o no el deporte como tal. Quise como aterrizar un poco esto al ámbito nacional, para que vean que no es algo como tan loco, y es el caso de Valle Oro Puro. Valle, para los que son de otros países, es una región, Valle del Cauca en Colombia, y su anterior gobierno colocó como prioridad el deporte y le solicitó a unas personas vinculadas al deporte crear un proyecto que se llamó Valle Oro Puro para volver a ganar los Juegos Nacionales. Lo irónico de esta situación es que antes de esta, o sea, hace 5 años, el anterior gobierno no tenía para nada como bandera el deporte. Entonces, lo irónico es que de diciembre 31 a enero 1 cambió totalmente el tema, y no es porque en el Valle del Cauca hayan encontrado minas de oro en las montañas, nada, simplemente es por la voluntad del político de turno de colocar el deporte como prioridad para una región, invertir en él y lograr el objetivo de ganar los Juegos Nacionales. Me consta porque yo soy miembro de la entidad que forma parte del deporte en la región, y pues me di cuenta de estos cambios. Entonces, muchas veces pensamos que no se puede politizar el deporte, pero estamos siendo ingenuos al pensar que ya no es parte de las políticas y viceversa. Listo. Entonces, en el cuadro de los ejemplos había un cuadro del doping, y les dije que ese lo dejaba para después porque quería seguir hablando sobre el Comité Olímpico. Entonces, las decisiones del Comité Olímpico, por ejemplo, si un deportista comete una falta, el Comité Olímpico la resuelve, ellos tienen su tribunal, pero ellos también tienen una segunda instancia que de pronto muchos de ustedes la han escuchado, que es el TAS, o el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ellos son la segunda instancia de las decisiones del Comité Olímpico y de todos los deportes asociados. Entonces, puse este caso para explicar el caso de la rusada y también por qué nos afecta. ¿Cuál es el caso de la rusada? Mediante un informe que se llamó el informe McLaren,
al Comité Olímpico Internacional le llegó información por medio de un doctor de Rusia que los rusos tenían un sistema de doping para sus deportistas a nivel gubernamental. O sea, era doping sistemático, y en el Juegos Olímpicos de Sochi manipularon yo no sé qué cuántas muestras, y no solamente deportes olímpicos, sino deportes también no olímpicos. Entonces, mucha gente lo sospechaba, pero el doctor se fue a Estados Unidos, contó toda la historia, y lo que hizo el Comité Olímpico fue sancionar a Rusia y prohibirle participar como país en los próximos Juegos Olímpicos. Yo creo que eso todo lo vimos en las noticias. ¿Qué hizo Rusia? Apeló ante el TAS, y en este momento está todo en efecto suspensivo hasta que el TAS tome una decisión, que normalmente dicen que sería aproximadamente en junio. ¿Por qué nos afecta a nosotros como Federación Colombiana y como miembros de esta comunidad? Es porque una de las sanciones que le colocó el Comité Olímpico, aparte de que los deportistas no pudieran participar, era que Rusia no podría participar en eventos ni tampoco podría hacer eventos. Y como ustedes saben, el próximo año, bueno, ya quedó para dentro del próximo año, porque era este año, tenemos el Campeonato Mundial de Natación con Aletas en Tomsk, Rusia. Entonces, si mañana llega a salir la decisión del TAS y se obtiene la decisión de primera instancia, entonces Rusia no podría realizar ese evento y tendríamos que buscar otra sede, que incluso sé que Colombia está ahí también peleando por ser una sede opcional en caso de que esto pase, porque pues consideramos que es importante un campeonato mundial también en nuestro país. Entonces, si ven que de pronto toda esta carreta, si uno la aterriza, realmente son temas que nos afectan a nosotros como federación y como la familia de las actividades acuáticas en América. Listo, entonces llegamos a las federaciones nacionales. La federación nacional de nosotros se llama FEDECAS. Los que tienen dudas respecto a cómo funciona el tema en Colombia, está la ley 181 de enero de 1995, la ley del deporte. Entonces, respecto al monopolio, las federaciones internacionales y las federaciones nacionales tienen el monopolio. Las federaciones nacionales es la que representa la Federación Internacional en las actividades acuáticas aquí en Colombia. ¿Listo? Eso está claro. La ley deportiva es simplemente la ley deportiva, que son las normas o leyes que las federaciones internacionales o las nacionales crean. Entonces, esto es un poquito complicado, porque entonces, digamos, por un lado tenemos el ordenamiento jurídico privado, que es CEMAS o FEDECAS, y tenemos el ordenamiento jurídico público, que digamos aquí en Colombia, las leyes colombianas de todos. Entonces, ¿qué normas podemos nosotros como federación crear? Entonces, por ejemplo, las normas de juego, las normas de las competiciones, las pautas de conducta que deben seguir los participantes en el deporte, que es el código disciplinario, por ejemplo, y las normas que regulan la forma y el contenido de las relaciones de las organizaciones y de los sujetos que conforman el movimiento deportivo. Entonces, para aterrizar esto un poquito, les voy a colocar dos casos. El primer caso, entonces digamos que un deportista clasificó a Juegos Mundiales y la federación dijo, listo, entonces todos los clasificados los voy a llevar a participar a un campeonato en Francia. Entonces, pero luego dijo, no, pero ¿sabe qué? A Pepito no, a Pepito por decisión administrativa no lo voy a llevar. Entonces, Pepito, ¿qué hizo? Colocó una tutela, es decir, ordenamiento jurídico público, ganó la tutela y se le obligó a la federación que tenían que llevar a Pepito a ese torneo. Entonces, es un ejemplo de cómo están jugando tanto las normas públicas y privadas. Por eso es muy importante que los que están creando estas normas deben tener en cuenta los principios de igualdad, legalidad, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, tenemos una deportista, también clasificó a unos Juegos Mundiales, se colocaron los requisitos que lo coloca la comisión técnica. Yo no participo en ningún requisito, yo hago lo que yo quiera y nos vemos en 2 años. Entonces la federación la excluyó de la selección, ella colocó una tutela y perdió la tutela.
¿Por qué? Porque la federación cumplió con todos los parámetros y todos los requisitos legales respecto a las reglas privadas de clasificación y de mantener siendo selección nacional. Entonces, ya aterrizando el tema en CEMAS y FEDECAS. Entonces, FEDECAS tiene una Comisión Nacional de Natación con Aletas, ahorita les digo quiénes son los miembros y qué hacen, y CEMAS también tiene una Comisión Mundial de Natación con Aletas. Yo pertenezco a la Comisión Mundial de Natación con Aletas de la CEMAS. Entonces, más o menos cómo funciona la Comisión Mundial de la CEMAS. Para esto quiero contarles como 3 casos rápidamente. Entonces, por ejemplo, el relevo de 100 metros de Colombia en los Juegos Mundiales. Entonces, para los Juegos Mundiales, la CEMAS pone unos reglamentos y decía el reglamento que para los Juegos Mundiales iban los 7 mejores equipos del Campeonato Mundial de Grecia, digamos. Listo. Colombia pasó de segundo a la final y en la final los descalificaron. Entonces, al descalificarlo, teníamos la duda de si íbamos a Juegos Mundiales o no, y no olvidemos que para nosotros Juegos Mundiales son nuestros Olímpicos, es nuestro torneo principal. Entonces, afortunadamente logré estar en la reunión y el texto decía los mejores equipos del campeonato, no decía los mejores equipos de la final. Entonces, después de una ardua argumentación jurídica y técnica, me permitieron que el tiempo de Colombia de la mañana se valiera para incluirse o no a los Juegos Mundiales y logramos estar en los Juegos Mundiales. El segundo caso es el relevo de 50 metros superficie mixto mundial. Yo no sé por qué en Colombia, la verdad, desde que yo empecé a nadar hace muchos años, ya existían los relevos de 50 metros y luego fui a un mundial y me di cuenta que los mundiales no existen. Entonces, pero desde hace unos años para acá, la CEMAS quiere que el deporte sea mucho más vistoso, que sea algo típico, no sé, como la Fórmula 1 de las actividades acuáticas. Entonces se propuso incluir un relevo cualquiera. Entonces nosotros como país, como Colombia, hacemos la propuesta del relevo de 50 metros superficie, y la cual fue aprobada. Entonces desde el Mundial de Rusia, de Tomsk, que hace un par de años juvenil, este relevo se incluyó en la programación oficial de la CEMAS. Igualmente, el relevo de 50 metros de superficie en los Juegos Mundiales, en los próximos Juegos Mundiales, también fue una propuesta de Colombia, porque Sport Accord permitió el ingreso de una prueba más. Entonces está la discusión de si se incluía una prueba de vialetas o se incluía un relevo de vialetas o una prueba individual. Y finalmente lo que logramos como país, que pues realmente nos sentimos orgullosos, es que se incluyera este relevo de 4 por 50 metros de superficie, porque sentimos que es un relevo en el cual tenemos una ventaja histórica de ya venirlo trabajando por más de 30 años. Bueno, entonces respecto a esta, aquí les muestro, es la programación de los próximos mundiales de aguas abiertas. Hace un par de años la CEMAS decidió cambiar la programación de mundiales, porque anteriormente los mundiales de piscina y de aguas abiertas estaban juntos, pero se dieron cuenta que eso estaba acabando básicamente con las aguas abiertas porque muy poca gente participaba. Entonces se dividieron los mundiales y el año pasado, en una reunión que tuvimos en el Campeonato Mundial de Egipto, logramos sacar la programación de cómo sería el próximo mundial. Entonces, al conocerla de primera mano, por eso de pronto a algunos les pareció extraño que el año pasado de un momento a otro cambiaron las pruebas, y es porque lo que hicimos fue adelantarnos a los demás países y empezar a trabajar de una vez con la futura programación de los mundiales de aguas abiertas. Tareas próximas, en este momento, bueno, por el tema del coronavirus todo cambia, pero la siguiente discusión era si los mundiales de aguas abiertas irían el mismo año de los mundiales de piscina de mayores o si irían al año siguiente, es decir, con los mundiales de piscina juvenil. Ese es un tema que lo estamos discutiendo, pero bueno, con el coronavirus yo creo que
automáticamente se dará el próximo año, es decir, que iría con los mundiales de mayores y así se sostendría en adelante. Bueno, y respecto a Colombia, tenemos la Comisión Técnica de Natación con Aletas, compuesta por Francisco Méndez, Juan Carlos Toledo y Nelson Zapata en la categoría mayores, y en la categoría juvenil, Aymer Arboleda, Pedro Patiño, y repite Juan Carlos Toledo, que él trabaja como un enlace entre estas dos comisiones porque la federación consideró que era muy importante que no trabajaran cada una por su lado, sino que existiera como un nexo porque es rendimiento y perfeccionamiento no pueden ir separados definitivamente. Me parece que una de las grandes victorias que ha tenido esta comisión técnica y avances de Francisco Méndez, Juan Carlos y Nelson es que, por ejemplo, cuando yo era deportista, colocaba unas marcas, unos campeonatos, clasificaba y nos vemos en el mundial en 4 o 6 meses. Listo. Pero no había un control como tal durante todo ese tiempo en el cual era la Selección Colombia. Entonces, lo que hizo la comisión técnica no es solamente usted clasifica y ya, sino que vamos a tener en cuenta todo el proceso de preparación suya. ¿Cómo lo hace? Mediante 2 temas. Uno es el tema de asistencia. Entonces, en las últimas resoluciones de Selección Colombia, los entrenadores hablan con los entrenadores de estos deportistas y estos entrenadores tienen que pasarles la asistencia mensual de los deportistas y ellos tienen que cumplir con un porcentaje de, 90, 94%. Y la otra es que ya clasificados, si hay 1 o 2 torneos, en estos torneos se les exigen unos tiempos. Obviamente no se le va a exigir el 100% porque el 100% la idea es que lo hagan en el campeonato mundial, pero se les pide, 94%, 97%, son cálculos técnicos que hacen ya los entrenadores. Entonces, ¿qué se logró con esto? Se logró con esto tener un control más real sobre los deportistas y sobre sus procesos de preparación y no simplemente nos vemos en el aeropuerto y listo. Y eso ha sido, a mi modo de ver, una de las razones por la cual el deporte colombiano en esta modalidad ha mejorado tanto. Entonces, bueno, yo creo que más o menos, a grosso modo, esta era mi presentación. Si quieren, iniciamos las preguntas. Preguntas particulares, me imagino, porque si de pronto quieren conocer más a fondo todos estos temas del Comité Olímpico, de la gobernanza, de la discriminación, yo les podría por privado enviar los textos y bueno, muchas gracias a todos.